Todo grabado. Bueno, ahí estamos. Quien quiera hacerme alguna consulta, encantadísima, ¿sí? Voy a empezar comentando. ¿Qué son las resistencias? Bien. El ser humano fue creado, ya no sabemos bien por quién, o sea, sabemos que hay un Dios, hay una unidad, pero hay múltiples teorías en este momento que hubo alguna civilización que nos creó, ¿no? O al menos a través de la historia de la humanidad han dejado vestigios de que hubo dioses que nos han creado. Pero dentro de esta evolución que fue viviendo el hombre, ha sucedido cosas notables. Desde un inicio no tenía capacidad no solo de pensamiento, sino de evaluación y de reconocerse como individuo, o sea, no tenía conocimiento de individuación, que por supuesto lo llevaba continuamente al estado de emergencia, al modo sobreviviente, que era lo que expresaba todos estos días con el rol de sobreviviente que muchas veces nos deja atrapados, ¿no? Nos deja atrapados en actitudes de sobreviviente. Entonces, como decía, el ser humano se formó y aparentemente los restos que se han encontrado de los seres humanos más antiguos, todo comenzó en la sabana africana. Por lo tanto, el ser humano vivió dentro de lo que fue un ambiente inhóspito inicialmente, y ese ambiente hacía que fuera nómade, porque tenía que seguramente recorrer grandes extensiones en búsqueda de comida, era más alta la tasa de fracaso que la de éxito, había mucho sacrificio en todo esto, y también era todo un encuentro continuo con la posibilidad de morir. Por lo tanto, el ser humano, en esa evolución que fue haciendo a través de miles y miles de años, para poder sobrevivir como especie, la naturaleza, para poder subsistir, tuvo que haberle creado, haberle hecho desarrollar nuevas habilidades. Y para esas nuevas habilidades se desarrolló sobre su cerebro primitivo, el tribal, el que cuida nuestro metabolismo, se creó un segundo cerebro que es el emocional, el que le permitió incorporar aprendizajes, poder procesarlos mecánicamente de una manera muy rudimentaria, pero sí tener emociones básicas. Dentro de esas emociones básicas eran dos en ese momento. ¿Por qué? Porque teníamos que sobrevivir. Entonces, el ser humano de ese entonces tenía como emociones básicas la ira y el miedo, que eran las emociones que le facilitaban el poder defenderse o huir, e identificar cuando había una amenaza inminente. Teniendo estos dos cerebros, el ser humano comenzó a experimentar cierta conciencia, y dentro de esa conciencia descubrió que si se agrupaba con otras personas, era mucho más fácil todo. Era más fácil la casa, era más fácil sobrevivir, colaborar, solidarizarse. Por supuesto que ahí fue cuando se conformaron los clanes. Y si lo entendemos de ese lugar, podemos comprender que ahí también, aparte de los clanes, comenzaron a desarrollarse las categorías, ¿no? Los jefes, los que tenían capacidad de liderar, mandar, y de esa manera lograba conducir a la manada, conducir a esos grupos. Por supuesto que con esa capacidad que aún no tenían de individuación, de individuos, seguían teniendo el concepto de clan, de masa,
tenían emociones muy precarias y capacidad de poder evaluar nula. Pero ahí fue cuando comenzaron a desarrollarse ciertas creencias. La primera creencia es, si está dentro de mi mismo clan, es confiable, y si aparece alguien que no es de mi clan, voy a ver si es parecido o distinto, porque de eso va a depender que sea amigo o enemigo, ¿no? Por lo tanto, tolerancia cero, incapacidad de poder vislumbrar expandir el mapa en ese momento, porque todavía no había cerebro cognitivo, y eso hace que en el clan todos se relacionen con todos. Por lo cual, la realidad es que en ese momento el incesto era lo que existía. Ahora bien, por supuesto que el ser humano con esas capacidades muy precarias aún, aunque podía recordar un evento y podía identificar qué debía hacer ante un evento similar en el presente, no le daba suficientes herramientas para poder subsistir, porque cada vez el territorio donde circulaba era más hostil, y entonces debía contener más herramientas para poder sobrevivir. Y ahí la naturaleza nuevamente se encargó, miles de años después, porque vamos a entender que dentro del hombre primitivo hubo distintas corrientes, cada vez se descubren más corrientes, ¿no? Que habitaron en distintos lugares del planeta. Vuelvo con las resistencias, ¿no? Y las creencias. Estamos hablando de amigo o enemigo, estamos hablando del sacrificio, estamos hablando de la lealtad al líder, a la autoridad, ¿sí? Y claro, en ese momento, aquel que osaba rebelarse frente a la autoridad o al jefe del clan era desterrado del clan. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el destierro era considerado como una muerte en vida. Yo me encuentro con muchas personas en consulta que fueron desterrados o se autodesterraron. ¿Por qué? Por ser distintos. Y quizás no del clan. Quizás fueron autodesterrados del colegio porque eran distintos y sufrían bullying, que ahora está tan de moda. Entonces, ese destierro es una fuerza de pulsión de muerte, es decir, el ser humano ya en esa época lo vivía con una pulsión de muerte. Por lo tanto, si seguimos avanzando, esas creencias, carencia, sacrificio, pertenecer, ser validado para ser reconocido por los demás, es una información que viene, que es tribal, que viene desde el inicio de nuestra humanidad, ¿cierto? O al menos de esta humanidad. Entonces, la naturaleza, como decía, miles y miles de años después, desarrolló dentro del ser humano un tercer cerebro que fue la evolución de los otros dos y se creó mucha más masa y el sistema nervioso mucho más complejo. Dentro de ese sistema nervioso empezaron a desarrollarse nuevas estructuras, unas estructuras mucho más sofisticadas. Ahora bien, ¿de dónde provienen las resistencias? Y eso se lo respondo a Alejandra, que me lo había preguntado en la charla anterior. La resistencia proviene de ese automatismo que está grabado en mí, que indica que tengo que seguir siendo fiel a esa información de origen, ya sea lealtad familiar, lealtad al clan, eso que se espera de mí, eso que tengo que representar para los demás como si fuese un personaje, o cómo voy a ser valorado o visto si no logro la expectativa que los demás tienen de mí o lo que yo creo que tengo que lograr
para ser visto, reconocido, validado, aceptado y elegido. Entonces, nos vamos a encontrar con muchísimas resistencias que están vinculadas con el temor a salir de ese molde. Es un temor primario, legítimo, natural, pero por ser legítimo y natural, no significa que sea saludable. Nosotros tenemos incorporados muchísimos automatismos que los hemos naturalizado, pero que no son saludables. Es esencial empezar a reconocer esos automatismos. ¿Para qué? Justamente para poder identificar qué acciones previas tenemos antes de quedar atrapados en ese automatismo. Si alguien quiere hacerme una pregunta sobre los automatismos u otra más, no sé si Alejandra te respondí. Cada vez que yo accedo a un mundo desconocido, a un espacio que está fuera de mi zona de confort, de lo aprendido, lo que mi cerebro tiene como referentes, entro en una etapa de resistencia. Y esa resistencia lo único que hay que hacer es reconocerla, sortear, decir, ok, esto es una resistencia, ¿no? Cuando yo doy para dar tareas, y obviamente cada tarea que doy tiene un fundamento, y después saben reconocerme que después de la tarea está mucho mejor. Entonces, ¿por qué esa resistencia de muchas personas de no hacer la tarea? Es lógico. ¿Por qué? Porque hay algo que nos impide hacer ese salto, porque ¿qué hago si estoy bien? Estamos tan intoxicados con las cosas que nos molestan, que cargamos con nosotros, que las hemos incorporado como parte nuestra, que el quitárnosla también es una sensación, les diría, de vértigo, ¿eh? Como una suerte de vértigo. ¿Y si soy libre, qué hago? Yo les propongo eso, que se hagan esa pregunta, ¿no? Que la escriban. Si fuese libre, ¿qué haría? Y si fuese libre en distintos aspectos, si fuese libre económicamente, si fuese libre de las ataduras que considero como que me lastiman o que me impiden soñar, ¿qué haría si fuese libre? Yo se los propongo porque realmente son conceptos que nos conectan con el principio de realidad. Y el principio de realidad es, esto que yo vivo está a la altura de mi gratificación, o estoy experimentando algo muy por debajo de lo que me gratifica, pero como hay un alto grado de conformismo y zona de confort, y digo, y esto es lo que hay, ¿no? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Yo encantadísima, ¿eh? Si alguien quiere hacerme una pregunta, estoy acá. Bueno, todavía nadie. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, bueno. Oír me oyen bien seguro. Fantástico. Bueno, me gustaría que me consulten algo más, pero me parece que, bueno, voy a seguir hablando yo hasta que aparezca algo. Gabriela, creo, me había hecho una pregunta, pero ahora no recuerdo cuál era. Bueno, segunda pauta que les voy a dar para que trabajen con ustedes mismos. Hoy, ¿dónde están poniendo el foco? Y todos me van a decir, en la cuarentena, ¿cómo hago para pagar la tarjeta? ¿Cómo hago para pagar el alquiler?
Salgamos de ahí por un momento. Abstraigámonos de todo eso. Antes de la cuarentena, ¿dónde estaban colocando el foco? ¿Dónde estaban poniendo su punto de energía? Tienen que volver a reconectarse. Hagamos de cuenta que hay que cercenar este segmento que estamos experimentando todos y volver al antes de la cuarentena y rever dónde estábamos colocando nuestro punto de energía. ¿Dónde estaba colocado nuestro norte? Quizás tendremos que revisar nuestra brújula, ¿no? Si ese norte al que nos dirigimos es un norte posible, si es un norte que es una ilusión, o es un norte que realmente es un canto de sirenas, o es un norte que me permite disfrutar del recorrido sin poner toda la carga emocional de cuando llegue a ese punto. Ayer en consulta hablaba con una persona sobre esto, ¿no? Quien se entusiasma con el viaje, pero está con toda la expectativa puesta en el viaje y se estresa por demás en todo el recorrido hasta que llega al viaje, nunca va a poder tener la expectativa realista del viaje porque ya ha vivido todo un estrés que hace que deba compensar de manera certera, eficaz y en paridad con lo sufrido, lo voy a tener que experimentar como placer. Si ese placer del viaje no está en paridad con todo lo que yo padecí para viajar, entonces ese viaje no habrá sido satisfecho. Y eso es lo que nos sucede, nosotros no disfrutamos del recorrido. Ponemos toda nuestra carga emocional a cuando logremos tal cosa. Cuando hablo de viaje, estoy hablando simbólicamente, pensemos en cuando me reciba, cuando me mude de país, cuando tenga mi casa, cuando sea grande, cuando me case, lo que ustedes deseen, cuando logre ponerme mi negocio. Cada cosa que yo coloco en mi mente como un objetivo, nos tiene que facilitar la posibilidad de disfrutar de su planificación. El otro día un chico de consulta me decía, es que Isabel, yo todo lo vivo con estrés. Los momentos de examen, los momentos con mi familia y los momentos con mis amigos que tendría que disfrutar, me estreso, ¿no? Esto es un reconocimiento pleno de aprender a estar con uno y entender que lo que sentimos tiene que ser en tiempo real. Vivimos arrastrando emociones de otra secuencia, de otro evento, la vivimos arrastrando eventos que no tienen nada que ver. Entonces, me impido poder concentrarme en lo que estoy haciendo, me impido disfrutar de una reunión más allá que me peleé, vaya a saber con quién. Poder identificar que el presente continuo es esto, es siento lo que siento ahora, lo que sentí hace un rato cuando me peleé, cuando discutí, cuando lo que sea, es del pasado. Cierro, cierro con el cierre y después me lo veré. Lo dejaré en todo caso en mi carpetita de pendientes y luego me lo revisaré, ¿qué tengo que trabajar de eso? ¿Sí? ¿Alguien más desea comentar algo? No. Por lo que veo, no. Bueno. Volviendo. El poner el foco en lo que queremos y no en lo que no queremos. Recuerden, somos luz, somos construcción de luz o de oscuridad. Entonces, hoy recuerden a qué le están colocando la energía. ¿A qué le están colocando la energía, no? También es muy importante saber que la seguridad no existe, que todo es dinámico en el universo,
que nosotros estamos esperando una película lineal y cuando nos cambian el libreto sentimos que nos quitaron el piso y sentimos que estamos en una situación de vida y muerte, y eso se trata del estrés. Y les voy a contar la diferencia que hay entre estrés y otra palabra que tendría que ser tan difundida como el estrés, y se llama eustrés. El eustrés es ese estrés que se genera en mí, corporal, bioquímicamente, para poder llevar un desafío adelante, ¿no? Y ese desafío quizás es de unos minutos, es de unas horas, es de unos días, pero este estrés es algo que yo elijo que me lleva a un estado de desconocimiento, porque es una nueva experiencia, como sería un nuevo trabajo, el estudio de un idioma, cambiar de país, cambiar de estado civil, lo que sea. Ese eustrés es esa energía mayor que pone mi cerebro para poder aprender y para poder sobrellevar ese cambio. Ahora bien, cuando mi parte derecha, es decir, mi cerebro derecho, que es el que incorpora la información, ya la hace habitual, la naturaliza, y eso fue estudiado, que toda esa información que nosotros vamos naturalizando porque se está creando ya un comportamiento, un hábito, empieza a viajar hacia mi área izquierda y comienza a desarrollarse un automatismo. Ya pierde fuerza esa necesidad, esa carga emocional para empezar a crear un automático. Y así funcionan, los desafíos, los nuevos comportamientos, así funcionan. Cerebro derecho recibe, cuando se genera una sistematización, el derecho empieza a dejar de funcionar como el inicio, y es el izquierdo el que continúa creando esos circuitos neuronales. Esto es maravilloso, porque entonces nos conduce a creer que podemos elegir nuevos desafíos, nuevas plataformas de vida, y que no hay nada dicho. Si el universo es dinamismo y cambio completo, continuo, ¿por qué nosotros estaríamos dentro de una fase de linealidad, de seguridad y de no cambio, de quietismo? Eso no existe. Bueno, si no hay más preguntas, ya hablé de las resistencias, hablé del miedo, hablé de lo que significa el eustrés. El eustrés es la parte positiva del estrés. El estrés es cuando se sistematiza, cuando se cronifica un estado de tensión, es cuando cambia toda mi biología. En estado de tensión, mis células empiezan a recibir otra información, se intoxican con cortisol, con adrenalina, con noradrenalina, y eso hace que vivamos en un estado de ritmo de emergencia. Vamos a tener quizás problemas de triglicéridos, hipotiroidismo, vamos a sentirnos cansados todo el tiempo, no vamos a poder concentrarnos y vamos a tener quizás incapacidades en poder definir, evaluar, planificar, porque vamos a sufrir de cierto déficit de atención. Y también el insomnio, ¿no? Colon irritable, bueno, hay infinidad de sintomatologías que están vinculadas cuando nosotros estamos con un alto nivel de estrés. Entonces, es importante que nos paremos y de vez en cuando segmentemos nuestro día, ya no digo nuestra vida, estoy hablando de segmentar nuestro día y reconocer cuando aceleramos un ritmo sin que tenga asidero, ¿no es cierto?
¿Cuándo ingresamos en el automático? Yo me acuerdo, hasta hace unas semanas atrás, les propuse a mucha gente que se pongan un timer. Y les parecerá ridículo esto que les cuento. Pero el timer era para reconocer si tienen hambre, si tienen sed, si tienen que ir al baño, si tienen que descansar, cómo se sienten. Porque cuando entramos en la vorágine, entramos como un estado hipnótico, en un automatismo realmente, porque el automatismo es estado hipnótico, perdemos noción y perdemos conciencia. Entonces, qué esencial ponernos un automático, un automático, pero un timer automático, para que de vez en cuando nos suene en el día y reconocer cómo estamos. Podríamos parar un ratito y ir a ver plantas, ir a caminar un ratito, si tengo sed, si tengo ganas de charlar con alguien de otra cosa. Bueno, es muy importante también que nuestro día sea rico en experiencias, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, uno de los primeros protocolos que había desarrollado era el protocolo de las carpetitas, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros estamos en el centro, en nuestro espacio vital, todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos nos pertenece, todo lo que está fuera de nuestro espacio vital no nos pertenece, y que nosotros, a través de distintas carpetitas, vamos vinculándonos con el mundo. Área familiar, familia que hemos construido, nuestra profesión si es que la tenemos, o nuestra actividad laboral, nuestros hobbies, nuestra vida social, nuestro espacio, nuestro espacio para vernos a nosotros mismos. Y todas esas carpetitas deben ser alimentadas en el día. Quizás de vez en cuando una tenga mayor preponderancia que la otra, porque el trabajo a veces inunda nuestro día, pero es necesario que de cada carpetita tengamos algo en el día, ¿no? Hablar, hacer un chiste, conectarnos con algo lúdico, me olvidé, fundamental, tiene que existir una carpetita de vida lúdica, es decir, de juego, de diversión, de algo que tenga ganas de hacer, ponerme a tejer, contar chistes, ponerme a ver un stand-up, no importa qué. El otro día hablando con un amigo le decía, ¿no? Yo me di cuenta que a la mañana, que es cuando concentro mayor atención y donde puedo estudiar mejor, es donde mi cerebro capta mejor los mensajes. Pero me ocurre algo a la noche. Me ocurre algo a la noche y lo experimenté mucho en los viajes, que a la noche me ponía stand-up de varios españoles por YouTube y me reía a carcajadas y después me iba a dormir. Y los efectos eran maravillosos, porque cuando yo estoy riéndome y estoy viendo algo que me hace mover todo mi cuerpo y mi cara, sucede algo maravilloso que es empiezo a crear todos los efectos bioquímicos de esa alegría, de esa risa. Endorfina pura, oxitocina, dopamina. Entonces, propuesta, a la mañana incorporemos, respiremos paz, respiremos eso que queremos, que querramos vivir en el día e inundar el día. Y a la noche llenémonos de dopamina, de endorfinas, de oxitocina, conectándonos con algo lúdico. Bueno, hemos terminado esta fase, porque me están anticipando que se va a cortar. Me encantó tenerlos en este momento, en esta segunda parte, y agradezco de verdad, de corazón, la paciencia que me están teniendo frente a mis avatares con el señor Zoom, que estamos negociando, ahora le quiero pagar y no me deja pagarle. Así estamos con el señor Zoom. ¿Terminaremos siendo pareja? Es posible. ¿Quién sabe? En esta realidad que estamos dejando y en esta realidad que estamos construyendo. Que tengan una feliz cuarentena. Para quien quiera, mañana voy a preparar una nueva charla que va a ser identificar la sombra, y vamos a trabajar de eso mañana. Un saludo a todos los que estuvieron del otro lado.
agradezco muchísimo la atención, la paciencia y la amorosidad con la que cada uno me está recibiendo en su móvil, ordenador, iPad o lo que sea. Besazo a todos. Voy a, por si alguien quiere decir algo, voy a voy a dar la posibilidad del chat. A ver si a alguien le interesa dejar algún mensaje y ahí está. Bueno, están activados, creo yo, ahí está. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, algunas se tuvieron que ir por lo que veo, pero los que fueron perfectos, y a brillar, a hacer luz y a vibrar en el amor, que es lo que tenemos que hacer. Hasta mañana, al que quiera participar de mis charlas. Que estén muy bien todos.